Me encontré con mi exmarido y su amante. Fue durante una revisión de embarazo en la Clínica Materno-Infantil de Madrid. Me humillaron. ¿Qué haces aquí? Una mujer estéril como tú no merece estar en este lugar. 10 minutos después, se quedaron en shock. Justo cuando apareció un médico que dijo: Hola, amigos de Historias que Inspiran. Espero que todos gocemos siempre de buena salud. Antes de continuar, ayuden a que este canal siga creciendo con un me gusta, una suscripción y un comentario diciendo desde dónde nos escuchan. Si ya lo han hecho, empecemos. Siempre pensé que algún día entraría en esta clínica como médico, no como paciente. Pero esa mañana, elegí vestir mi ropa más sencilla, una camisa blanca desgastada, que empezaba a quedarme holgada en la cintura, unos pantalones negros de tela y una mascarilla que cubría la mayor parte de mi rostro. Sin bata blanca, sin placa de identificación, sin gafas de médico. Solo Sofía, una mujer de 33 años que, a los ojos de su exmarido, había fracasado como madre. Mis pasos eran lentos al entrar en el vestíbulo de la Clínica Materno-Infantil La Esperanza. Este lugar debería sentirse como mi segundo hogar, porque en realidad lo era. Pero hoy venía como una paciente que quería saber por qué mi ciclo menstrual llevaba varios meses siendo irregular. No era miedo. Solo quería una respuesta objetiva, sin que mi verdadera identidad interfiriera. Sostenía en la mano los resultados de los análisis básicos que me había hecho previamente. Mis manos estaban un poco frías. No por nerviosismo, sino porque sabía que cualquier verdad que saliera a la luz hoy sería una nueva puerta en mi vida. El ascensor sonó con un ding. Las puertas se abrieron y el mundo se congeló. Sergio salió primero, con paso rápido y el pecho ligeramente inflado, como solía hacer cuando se sentía el hombre más importante de la sala. A su lado, con las manos entrelazadas, caminaba Lorena con una sonrisita forzada. Una mano sostenía su vientre, aún no muy visible, pero lo apretaba adrede para que pareciera más abultado. El vientre del que siempre presumía en las redes sociales, el vientre que usó como excusa para destrozar mi matrimonio. Lorena se detuvo en seco al verme. Luego, como si tuviera un guión preparado en la cabeza, soltó la frase que llevaba tiempo deseando lanzarme a la cara. ¿Qué haces aquí, Sofía? Su voz era alta, penetrante y deliberada, para que los otros pacientes a nuestro alrededor la oyeran. Dio un paso adelante. Levantó la barbilla. La mano que sostenía su vientre se movió a su cadera, como queriendo resaltar aún más su nuevo estatus. Una mujer estéril como tú, repitió la frase más despacio, asegurándose de que cada letra penetrara en mis oídos, no merece estar en una clínica materno-infantil. Traerás mala suerte a las demás pacientes. Sergio estaba a su lado, sin decir nada, sin siquiera intentar calmarla. Solo bajó un poco la cabeza y sonrió levemente. La misma sonrisa de cuando se reía de mí. Tiempo atrás, cada vez que una prueba de embarazo daba negativo. Varios pacientes se giraron. Algunos susurraban entre ellos. Una madre me miró con compasión. Otros me lanzaron miradas de juicio sin saber nada de mi vida. Respiré hondo. Ninguna de las palabras de Lorena me hizo daño esta vez. No como antes. De hecho, me pareció un poco ridículo. Los miré a ambos desde detrás de la mascarilla. Mi mirada era tranquila, plana, sin ira. Solo una frialdad calculada. En ese caso mi voz seguía siendo suave. Pero esta vez era más fría que el acero. Ya veremos quién merece estar aquí realmente. Lorena resopló con fuerza. Sergio apartó la vista. Estaba a punto de seguir mi camino cuando una enfermera veterana pasó a nuestro lado. Me miró de reojo y sus ojos se suavizaron, casi con una expresión de respeto. Pero le hice una pequeña señal bajando la mirada, pidiéndole que fingiera no conocerme. Lo entendió. Ella siempre lo entendía. Continué caminando hacia la consulta de ginecología. A mis espaldas, oí a Lorena decirle a Sergio en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que yo la escuchara: pobrecita. Todavía con la esperanza de tener un hijo, cuando su útero tiene un problema evidente. Me detuve un instante, no porque sus palabras me hirieran, sino porque la ironía de la situación era casi cómica, considerando que yo era, probablemente, la persona que más casos de úteros problemáticos había tratado en toda esa clínica. De repente, una voz desde el altavoz de recepción anunció: Señora Vega, por favor, acuda a la consulta del doctor Morales. Me giré un poco. Sergio y Lorena me miraron confusos. Vaya. También va a ver al doctor Morales, susurró Lorena.
sin darse cuenta de que su voz era lo bastante alta para que yo la oyera. No respondí nada. Simplemente caminé lentamente por el largo pasillo, pasando junto a los pósteres educativos sobre fertilidad que yo misma había diseñado. Los pósteres que ahora ellos leían, sin saber quién los había creado. El pasillo parecía más frío de lo habitual. Las luces blancas iluminaban el suelo pulido. El eco de los pasos de los pacientes resonaba. El olor a antiséptico se mezclaba con el suave perfume de las mujeres embarazadas. Al final del pasillo, la puerta de la consulta del doctor Antonio Morales estaba ligeramente entreabierta, ya que una enfermera entraba y salía con expedientes de pacientes. Me detuve frente a la puerta. La enfermera me asintió levemente, de una manera que solo entenderían quienes sabían quién era yo en realidad. Entré. La consulta del doctor Morales estaba como siempre, ordenada, con una iluminación suave y el aroma a menta que tanto le gustaba. En la estantería de detrás, varios premios médicos estaban perfectamente alineados. Un grueso expediente yacía sobre el escritorio. Apenas me había sentado cuando llamaron suavemente a la puerta. El doctor Morales entró con un rostro cálido, como un padre tranquilizando a su hija. Sin embargo, hoy había algo diferente en su mirada, una mezcla de seriedad y respeto. Se sentó, abrió un expediente y luego habló en un tono deliberadamente alto para que la gente fuera de la puerta pudiera oír. Señora Vega hizo una pausa. Como doctora especialista y accionista mayoritaria de esta clínica, esa frase golpeó el aire como un rayo en una habitación silenciosa. Permanecí callada. Sergio, que casualmente pasaba por allí, se detuvo justo delante de la puerta. Vi la sombra de su cuerpo a través del resquicio que la puerta no cerraba por completo. Lorena, en la sala de espera, se giró de inmediato. El doctor Morales continuó, su voz más firme. Creo que ya es hora de que conozca los verdaderos resultados de sus análisis y los de su marido. Mis manos se relajaron en mi regazo. Asentí lentamente y, en el reflejo de un pequeño espejo en el borde de la mesa, vi a Sergio de pie, rígido, con la mano agarrando el pomo de la puerta, como alguien que acaba de darse cuenta de que ha estado viviendo con una verdad que no comprendía en absoluto. El doctor Morales abrió el primer expediente. Podía oír los latidos de mi propio corazón. No por miedo a los resultados, sino porque sabía que este era el principio del fin. Y justo cuando el doctor iba a empezar a explicar, se oyó un sonido desde fuera. El sonido de la respiración contenida de Sergio, atrapado en el umbral, como si todo mi pasado, las humillaciones, las calumnias, el rechazo, las heridas se estuviera preparando para cambiar de rumbo. La puerta de la consulta seguía ligeramente abierta porque la enfermera entraba y salía con expedientes, y esa pequeña rendija se convirtió en una ventana para que Sergio escuchara algo que nunca había imaginado durante nuestra vida juntos. El doctor Morales se ajustó las gafas y me miró con un lenguaje corporal que solo podía interpretar alguien que conocía mi integridad desde hacía mucho tiempo. Había un tono de cautela en él, no porque temiera que alguien de fuera escuchara, sino porque sabía que, una vez dicha esta verdad, mi vida y la de las personas que me habían humillado nunca volverían a ser las mismas. Señora Vega, dijo en voz baja pero clara. He revisado de nuevo todos sus resultados, así como los de su marido, que realizamos hace unos meses. Asentí levemente, sin mostrar emoción, simplemente esperando, como un médico espera un resultado objetivo, sin dramas. El doctor Morales miró de reojo hacia la puerta. Sabía que se daba cuenta de que alguien estaba escuchando, pero lo dejó pasar. Abrió el primer expediente, el que llevaba mi nombre. En primer lugar dijo, mostrándome la hoja de resultados, su estado general es normal, sus hormonas están equilibradas. La función ovárica es buena. La última ecografía no muestra anomalías. Y todos sus indicadores de fertilidad están dentro de los límites saludables. Sentí un calor en el pecho, no por sorpresa, porque lo sabía desde hacía mucho tiempo, sino porque escucharlo de nuevo en esta sala, en esta situación, se sentía como un golpe a todas las humillaciones que había recibido. Fuera de la puerta, oí la respiración de Sergio volverse irregular. Probablemente no podía creer lo que oía. Lorena, que estaba sentada no muy lejos, ahora se había levantado y miraba de reojo. Su rostro estaba tenso. El doctor Morales abrió el segundo expediente, el que llevaba el nombre de Sergio impreso claramente en la portada. Me miró primero a mí y luego habló con un tono más firme, todavía sin bajar la voz a propósito. Y en cuanto a los resultados del señor, Sergio respiró hondo y luego negó lentamente con la cabeza.
Creo que necesita escuchar todo con claridad. Sin tapujos. Sergio finalmente empujó la puerta un poco más y su cuerpo se hizo visible. Fingió que pasaba por allí por casualidad, pero su expresión nerviosa decía otra cosa. Señor Sergio, dijo el doctor Morales cortésmente, pero sin darle oportunidad de escapar. Entré. Por favor. Veo que ya estaba escuchando desde fuera. Sergio se quedó helado. Lorena lo miraba boquiabierta desde la sala de espera. Su boca estaba ligeramente abierta, sin poder creer cómo el guión de esa mañana había cambiado por completo. Me giré hacia Sergio. Entra, Sergio, mi voz era suave pero afilada. Mejor que lo oigas todo, no a medias. Entró con pasos rígidos y se sentó en la silla a mi lado, pero manteniendo la distancia, como si yo fuera un objeto peligroso. El doctor Morales abrió la hoja de resultados de Sergio. Su voz era firme. En los resultados del señor se observan varios parámetros muy preocupantes. Un recuento bajo, una motilidad débil y varios indicadores de calidad que no cumplen con los estándares normales. Esto es lo que llamamos factor masculino. Sergio alzó la voz de inmediato, casi como un reflejo de alguien que se siente acorralado. Eso es un error, doctor. Yo estoy sano. Es imposible que yo tenga un problema, su voz temblaba. Además tragó saliva y luego forzó esa frase errónea. La prueba es que mi pareja actual está embarazada. Lorena, que había estado espiando, entró de inmediato y se puso al lado de Sergio, sosteniendo su vientre mientras levantaba la barbilla. Sí, doctor. Yo soy la prueba, su sonrisa era cínica. Así que está claro que el problema no es de Sergio, sino de ella. Su dedo me señaló. Yo simplemente la miré con indiferencia. El doctor Morales suspiró, mirándolos alternativamente. Precisamente sobre eso, también acabo de ver los resultados de la revisión de la señora Lorena. La expresión de Lorena se resquebrajó. Sergio miró al doctor, confundido e incómodo. El doctor Morales giró el monitor de la ecografía hacia nosotros tres. La edad gestacional que se ve en esta ecografía no coincide con la fecha de la última relación que la señora Lorena mencionó. Lorena se sobresaltó. ¿Qué quiere decir? Doctor, hablamos de una diferencia de varias semanas. Demasiado grande para ser considerada un simple error. El tono del doctor Morales no se suavizó. Y además hay un historial de una infección que se curó hace solo unos meses. Médicamente, no es fácil conciliar todo esto sin una total honestidad. El aire en la habitación pareció solidificarse. Sergio me miró como si acabara de darse cuenta de una posibilidad que él mismo había estado ocultando. Quizás no era yo la estéril. Quizás no era yo la culpable. Quizás todas sus humillaciones hacia mí eran un reflejo de sus propios miedos. Lorena forzó una sonrisa amarga. Doctor, quizás me equivoqué de fecha. ¿No? Podría ser, señora, interrumpió el doctor Morales con suavidad pero con firmeza. Pero si la fecha de la relación es incorrecta, ¿por qué la fecha de aparición de los primeros síntomas tampoco encaja? ¿Por qué la HCG es inestable? ¿Por qué su historial médico muestra un patrón que no se corresponde con un embarazo saludable? Sergio parecía cada vez más pálido. Lorena se volvió más agresiva, tratando de imponerse. ¿Entonces está diciendo que miento? ¿Es eso? El doctor Morales no respondió, pero su mirada fue lo suficientemente clara. Me recliné en la silla, observándolos a ambos sin decir nada, sin defenderme. No merecían mi defensa. Ya no. Sonó la notificación de mi móvil. Un mensaje de Isabel. Sofía, la junta de accionistas es mañana. Si quieres, podemos invitar al señor Sergio como invitado sorpresa. Sonreí levemente. Sergio vio esa sonrisa y su cuerpo se tensó, como si su instinto supiera que algo malo se avecinaba. Me levanté lentamente de la silla y miré a Sergio directamente a los ojos. Todo este tiempo me has estado humillando. Mi voz suave se sintió como un corte frío. Y sin embargo, no sabías nada de mí. Ni de mi cuerpo, ni de mi trabajo, ni de mi vida. Sergio soltó una risa nerviosa, entrecortada. Claro, ¿qué iba a saber? Solo eras una simple ama de casa, Sofía. Lo miré fijamente durante un largo rato y luego respondí en voz baja, sin emoción, sin ira. Precisamente eso hizo que mis palabras fueran las más hirientes. Ya veremos cuánto tiempo puedes mantener esa mentira. Sergio tragó saliva. Lorena se quedó en silencio. El doctor Morales cerró los ojos por un momento, como preparándose para la tormenta que se avecinaba. Una tormenta que ellos mismos habían creado. Y cuando salí de esa habitación, todas las miradas me siguieron. No eran miradas de lástima, ni de desprecio, sino las miradas de quienes empezaban a darse cuenta
aunque fuera vagamente, de que la mujer a la que acababan de humillar no era una mujer cualquiera. Salí de la consulta del doctor Morales con paso lento. No por debilidad, sino porque estaba conteniendo algo más grande que la ira o la tristeza. Algo llamado verdad, que durante mucho tiempo había dejado dormir en paz, para proteger el orgullo de un hombre que ni siquiera intentó respetarme. El pasillo de la clínica parecía más largo de lo habitual. Las luces de neón se reflejaban en el suelo de cerámica brillante. El sonido de las ruedas de una silla de ruedas chirriaba suavemente. Las conversaciones de los pacientes se oían a lo lejos. Pero en mi cabeza, los fragmentos del pasado resurgían uno tras otro. Todo comenzó hace unos meses, cuando decidí buscar una respuesta científica sobre mi propio cuerpo. Recuerdo perfectamente ese día. No vine a esta clínica, elegí otra, donde nadie me conocía como la propietaria, ni como la doctora especialista, solo como Sofía, una paciente que quería hacerse una prueba de fertilidad. En aquel entonces, estaba sentada en la sala de espera, mirando la larga lista de pruebas de infertilidad, análisis hormonales completos, ecografía transvaginal, revisión de salud reproductiva y, por supuesto, un análisis de semen para la pareja. Sergio se quejó cuando le pedí que me acompañara a la prueba. Si quieres hacerte pruebas, hazlas tú, Sofía. ¿Por qué tengo que ir yo? Está claro que el problema lo tienes tú. Solo sonreí en ese momento. Una sonrisa que contenía una larga explicación sobre cómo el factor de infertilidad puede provenir de ambas partes. Pero sabía que era inútil explicárselo a alguien que prefería juzgar a escuchar. Finalmente, ya fuera por pereza para discutir o por querer terminar rápido, Sergio me acompañó, con una expresión como si le estuviera imponiendo una obligación de Estado. Y unos días después, llegaron los resultados. Me senté frente a un médico veterano que trabajaba en esa clínica. Él no conocía mi identidad. No sabía que yo realizaba exámenes similares a menudo en mi propia consulta. No sabía que era una subespecialista en fertilidad. Solo sabía que era una mujer que quería tener un hijo. Señora Vega, dijo mientras miraba mis resultados. En general, su estado es excelente. No hay anomalías estructurales ni hormonales significativas. Asentí lentamente. Luego, el doctor abrió el expediente con los resultados de Sergio. Su tono de voz cambió. En el caso del señor Sergio, hay varios parámetros muy bajos. El recuento, la motilidad y la morfología. Su condición no es ideal para el proceso de concepción. De hecho, es bastante severa. Todavía recuerdo cómo me miró aquel doctor, como si se preparara para ser el hombro sobre el que lloraría una esposa que acababa de descubrir que su marido era estéril. Él no lo sabía. Yo no era el tipo de mujer que llora en público. Simplemente entrelacé mis dedos, suspiré levemente y respondí: «De acuerdo, doctor. Gracias». Pareció sorprendido por mi calma. Si no fuera quien soy, quizás ese día me habría derrumbado. Si no fuera médico, quizás me habría culpado a mí misma. Si no fuera Sofía, la mujer que había construido todo esto con sus propias manos, quizás me habría rendido. Pero simplemente guardé el expediente en mi bolso. Salí. Miré el cielo azul en el aparcamiento de la clínica y pensé, ¿debería decírselo a Sergio? La respuesta llegó rápidamente. No, porque sé cuál será su reacción. Y efectivamente, cuando recogió los resultados en recepción unos días después, su actitud empeoró. En el aparcamiento cerró la puerta del coche de un portazo y dijo sin mirarme: ¿Y bien? ¿Cómo salieron tus resultados? Tu útero tiene problemas, ¿verdad? Con razón no tenemos hijos. En ese momento, solo miré su espalda. Aún no había abierto su expediente. Aún no había leído la realidad de que era él a quien había estado culpando, cuando yo era la más sana de los dos. Unas noches después, llegó tarde a casa con un aroma de perfume que no reconocí. Su rostro era diferente, más seguro, más arrogante, más distante. Fue la primera vez que sentí que algo realmente había cambiado en nuestro matrimonio. Y volví a callar. Volví a aguantar. Guardé esa verdad en lo más profundo. No por miedo, sino porque quería darle una última oportunidad para ser honesto consigo mismo. Una oportunidad que, evidentemente, desperdició. El pasillo de la clínica por el que caminaba ahora se sentía cada vez más silencioso mientras ese flashback terminaba en mi cabeza. Finalmente, me detuve junto a una pequeña máquina expendedora cerca de la sala de espera. Necesitaba agua para aclarar mis pensamientos. Mientras metía una moneda, oí unos pasos rápidos acercándose.
Unos pasos que conocía, llenos de impaciencia y ego. Sofía. Llamó Sergio, su voz grave y tensa. Me giré. Su rostro estaba pálido. Sus labios temblaban ligeramente. ¿Qué ha sido esa explicación de antes? Intentó alzar la voz, pero sonaba como alguien sin aliento. ¿Por qué ese doctor dijo que eras accionista? Una doctora especialista. Me has estado mintiendo. Saqué la botella de agua de la máquina y la abrí lentamente. Sergio, dije con suavidad pero con frialdad. Hay muchas cosas que no sabes de mi vida. La cara de Sergio se puso roja de ira y vergüenza. ¿Por qué ocultaste tu identidad? ¿Qué te crees que soy? ¿Un muñeco? ¿Por qué fingiste ser una esposa normal y corriente? Lo miré fijamente. Miré al hombre que una vez prometió amarme en cualquier circunstancia, pero que en realidad amaba una versión que él quería, no a mi verdadero yo. Mi respuesta llegó lentamente, pero cada palabra apuñaló directamente el centro de su ego, porque quería ser amada sin títulos, sin cargos, sin dinero. Bebí un sorbo de agua. Resulta que me equivoqué al juzgar quién era capaz de hacerlo. Sergio apretó los dientes. ¿Crees que puedes ganar de esta manera? ¿Hablando delante de ese doctor? Sonreí levemente. Esto es solo el principio. Sergio se quedó helado. Y antes de que pudiera responder, sonó una notificación en su teléfono. Era un mensaje de Lorena. Cariño, el doctor dice que hay algo raro en mis resultados. ¿Qué ha dicho? Tengo miedo. Un emoticono de cara triste. Sergio leyó el mensaje y luego volvió a mirarme. Esta vez, no solo había ira, también había miedo. El miedo de alguien que acaba de darse cuenta de que su posición empieza a tambalearse. Nos vemos mañana, dije, mientras pasaba a su lado. Casualmente. Hay una reunión importante. Seguro que querrás venir. Pude sentir cómo su cuerpo se tensaba a mi paso, porque, por primera vez en su vida, Sergio sabía que se enfrentaba a alguien cuyo poder superaba con creces cualquier cosa que hubiera imaginado de mí. No necesité amenazar, ni gritar, ni devolverle sus insultos. La verdad se estaba moviendo por sí sola, y eso era más que suficiente para hacerlo temblar. La sala de espera de ginecología estaba llena, pero reinaba un silencio que podía romperse en cualquier momento. Los pacientes estaban absortos en sus mundos, acariciando sus vientres, sosteniendo resultados de laboratorio, hablando en voz baja con sus parejas. Pero el ambiente a mi alrededor era muy diferente. Había electricidad en el aire. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Sergio seguía de pie en el pasillo, con el rostro de alguien que acaba de ser golpeado por la realidad desde todas las direcciones. Lorena, sentada en la sala de espera, estaba inquieta, abrazando su vientre mientras miraba la pantalla de su móvil una y otra vez. De vez en cuando, me miraba y apartaba la vista rápidamente, como si temiera encontrarse con su propio reflejo. A mí no me importaba. Ya les había dado demasiado espacio para envenenar mi vida. Una enfermera llamó a Lorena para que entrara a la sala de ecografías de seguimiento. Se levantó, se arregló el pelo y miró a Sergio buscando un apoyo, como si las paredes de la clínica pudieran sostener todas sus mentiras. 5 minutos después, Lorena salió de nuevo. Su rostro estaba pálido, sus ojos asustados, y el informe de la ecografía colgaba laxamente de su mano. Conocía esa señal. La había visto en docenas de pacientes, pero nunca en alguien tan arrogante como Lorena. No se atrevió a acercarse a Sergio. Quizás sabía que algo en ese informe podía enterrar el orgullo del que tanto había presumido. Poco después, una enfermera llamó a la puerta del doctor Morales. «Doctor, los siguientes pacientes están listos». El doctor Morales nos invitó a Sergio, a Lorena y a mí a sentarnos. La habitación parecía más pequeña que antes. El aroma a menta, que normalmente era relajante, ahora se sentía penetrante. Se sentó lentamente, colocando ambos expedientes frente a él. «Hay varias cosas que debemos aclarar», dijo con suavidad pero con claridad. «Y es mejor que estemos todos en esta sala». Sergio tragó saliva. Lorena se aferró a su vientre con más fuerza. El doctor Morales abrió el primer expediente, el de Sergio. «Empecemos con los resultados del señor Sergio», dijo. «Los parámetros de recuento, motilidad y calidad de sus células reproductoras están por debajo de los límites normales. En términos médicos, esto se conoce como factor masculino». Sergio lo negó de inmediato. «Eso es mentira». Su voz era fuerte. «Estoy sano. Doctor, no falsificamos los resultados de laboratorio». «Señor», respondió el doctor Morales con firmeza.
Y este no es un resultado nuevo. Es de la prueba que se realizó hace unos meses, cuando la señora Vega todavía era su esposa legal. Lorena miró a Sergio con los ojos muy abiertos. ¿Hace unos meses, Sergio? ¿Te hiciste una prueba? Su voz temblaba. Sergio desvió la mirada. El pánico comenzaba a apoderarse de su rostro. El doctor Morales abrió entonces el segundo expediente. Los resultados de la ecografía y el examen físico de Lorena que acababan de realizarse. Ahora, en cuanto a la señora Lorena, la habitación se quedó en silencio, un silencio absoluto. Ni siquiera se oían los pasos de las enfermeras en el pasillo. El doctor Morales giró el monitor de la ecografía. La imagen en blanco y negro parecía fría y honesta. La edad gestacional que se muestra aquí no coincide con la fecha de concepción que usted mencionó antes. Lorena se enderezó. Quizás me equivoqué de fecha, doctor. No es solo la fecha, el tono del doctor Morales se agudizó. Los niveles de la hormona HCG que tomamos esta mañana son fluctuantes, inestables. Para un embarazo en esta etapa, los valores deberían aumentar de manera constante. Lorena se quedó boquiabierta. Su rostro se tornó de pánico. Es porque estoy cansada, doctor. He caminado mucho hoy. El doctor Morales negó lentamente con la cabeza. Los miró a ambos con la mirada de un médico que ha visto demasiadas mentiras de pacientes. También encontramos un historial de una infección crónica en el expediente de la señora Lorena. Esa condición dificulta que se produzca un embarazo con facilidad. Normalmente, las pacientes con ese historial necesitan más tiempo. Sergio palideció drásticamente. Lorena hablaba cada vez más rápido. Doctor, estoy realmente embarazada. Usé una prueba de embarazo. Dio positivo. Positivo, doctor. El doctor Morales cruzó los dedos sobre la mesa. Las pruebas de embarazo pueden dar falsos positivos, sí. No me diga que estoy mintiendo. Lo interrumpió Lorena, casi gritando. Sergio intentó calmarla. Lorena, ya basta. La gente nos va a oír. Lorena apartó la mano de Sergio. Sus ojos estaban llorosos por el pánico que ella misma había creado. Estoy embarazada, Sergio. Estoy esperando un hijo tuyo. ¿Vas a abandonarme así como así? Sergio se quedó sin palabras. El hombre acostumbrado a construir su vida a base de halagos y mentiras, de repente perdió el equilibrio. Parecía frágil, incluso patético. Entonces, el doctor Morales cerró ambos expedientes con un movimiento decidido. No estoy acusando a nadie, dijo con suavidad. Solo estoy presentando los hallazgos médicos objetivos. Luego me miró. Su mirada estaba llena de un respeto y un apoyo que no verbalizó. Y como doctora especialista y accionista mayoritaria de esta clínica, la señora Vega tiene derecho a conocer toda la verdad sobre este caso. Lorena me miró, en shock. Sergio se quedó helado, como alguien que acaba de darse cuenta de que había intentado menospreciar a una persona que estaba muy por encima de su alcance. Respiré hondo y luego hablé sin levantar la voz. Precisamente eso hizo que mis palabras fueran más hirientes. Todo este tiempo, los dos habéis estado gritando a los cuatro vientos que yo era la estéril. Pero nunca habéis visto nada con los ojos abiertos. Sergio apretó los puños. Sofía, no empieces con tus juegos. No estoy jugando, lo interrumpí con calma. La verdad médica habla por sí sola. Y mañana, otra verdad la seguirá. Lorena se encogió de pánico. ¿Mañana? ¿Qué pasa mañana? Suspiré, mirándolos a ambos uno por uno. Mañana hay una reunión importante en la planta de arriba. Si queréis saber quién no merece estar realmente en una clínica materno-infantil, imité la humillación de Lorena con un tono muy suave, solo tenéis que venir. Sergio se tensó. Conocía ese tono. El tono de amenaza de una mujer que no necesita gritar para derribarlo. Lorena agarró el brazo de Sergio, susurrando con pánico. Sergio, ¿qué va a hacer? ¿Por qué dice eso? Sergio guardó silencio. Por primera vez desde que lo conocía, se había quedado completamente sin palabras. Me levanté, cogí mi bolso, me ajusté la mascarilla y miré brevemente al doctor Morales. Gracias, doctor. Él inclinó la cabeza respetuosamente. Mientras salía, las figuras de Sergio y Lorena quedaron muy atrás, aunque todavía estuvieran sentados en esa habitación, porque hoy, por primera vez en sus vidas, se dieron cuenta de que habían insultado a la persona a la que nunca deberían haber tocado. Caminé hacia el ascensor con paso firme, aunque la tensión de la escena anterior todavía flotaba en el aire. El olor a antiséptico se mezclaba con el aroma a café de la cafetería de la planta baja. Pero nada era tan penetrante como el recuerdo de la expresión de Lorena cuando el doctor Morales mencionó que la edad gestacional no cuadraba.
No porque me importara su embarazo, sino porque, por primera vez, sus rostros reflejaban el miedo que durante tanto tiempo me habían infligido deliberadamente. El ascensor sonó con un ding. Cuando las puertas se abrieron, Isabel salió con varios documentos. Se quedó paralizada al verme vestida con ropa sencilla. No lleva la bata blanca, doctora. Su voz era suave, llena de cautela. ¿Está todo bien? Asentí, haciéndole un gesto para que guardara silencio y no mencionara ningún cargo. Lo entendió. Siempre lo entendía. Intercambiamos una mirada de complicidad sin palabras. La reunión de mañana por la mañana está preparada, susurró mientras me entregaba una pequeña carpeta. Y el invitado sorpresa ya está en la lista. Había una pequeña sonrisa en su rostro, una sonrisa que no era arrogante ni presuntuosa, sino que entendía que lo que tenía que resolverse, se resolvería. Acepté la carpeta sin abrirla. Lo abriría todo mañana, en el lugar adecuado. Cuando volví a caminar, oí unos pasos rápidos detrás de mí. No necesité girarme para saber de quién se trataba. Sofía. Me llamó Sergio en voz alta. Su voz sonaba desesperada, como la de alguien que intenta evitar que algo caiga por un precipicio. Me detuve. Sergio estaba a unos pasos de mí. Su rostro ya no irradiaba superioridad. Tenía sudor en las sienes. Su respiración era pesada. Lorena estaba a un paso detrás de él, sosteniendo su vientre con una expresión de temor. Espere. Sergio tragó saliva. Su voz se quebró. Así que esto es lo que pretendías, ¿eh? Señaló la puerta de la consulta del doctor Morales. ¿Me has tendido una trampa a propósito? ¿Y a Lorena? Giré un poco la cabeza, mirándolo solo de reojo. Sergio, nunca le he tendido una trampa a nadie, dije en voz baja. Solo he venido como paciente. El resto lo habéis hecho vosotros mismos. Su rostro se enrojeció aún más. No de ira, sino de vergüenza. ¿Y lo que dijo ese doctor sobre mis resultados? Es mentira. No me lo creo. Me acerqué a él. Lorena se tensó al verme acercarme, como si llevara algo que pudiera explotar en cualquier momento. No llevaba nada. Lo que estaba explotando eran sus propias mentiras. Dije en voz baja y afilada, midiendo cada palabra. ¿Recuerdas, Sergio? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste de verdad qué le pasaba a mi cuerpo? Sergio se quedó sin aliento. Continué. ¿Cuándo fue la última vez que te importaron los resultados de las pruebas que me hacía? Intentó hablar, pero su voz se ahogó. ¿Cuándo fue la última vez que te viste como parte del proceso, y no como un juez que sentencia desde la distancia? Sergio empezó a abrir la boca, pero no salió ninguna palabra. Lorena dio medio paso adelante. Su vocecilla sonó aguda. Todo esto es culpa tuya, Sofía. Estás celosa porque estoy embarazada de Sergio. Tú eres. La miré con una mirada tan penetrante que se cayó de golpe. Lorena, dije con suavidad pero con frialdad. Acabas de escuchar lo que dijo el doctor. Tu HCG es inestable. La edad gestacional no coincide. Y tienes un historial de una infección recién curada. Su rostro palideció. Me acerqué un poco más. Mi voz era casi un susurro. Así que ahora te pregunto, ¿de quién es realmente el hijo que dices llevar? Lorena se quedó boquiabierta, conteniendo la respiración como si se estuviera ahogando. Sergio giró la cara, como si no pudiera soportar escuchar esa pregunta de nuevo. Yo solo me equivoqué al calcular, un error de fechas. No. Cariño, la interrumpí con suavidad. Lo que está mal no es la fecha. Lo que está mal es tu atrevimiento para difamar a alguien que creías débil. Lorena respiró temblorosamente, intentando responder. Estás celosa, tienes envidia. Tú... Negué con la cabeza. No tengo envidia de una mentira, Lorena. Solo estoy esperando que la verdad salga a la luz por sí misma. Luego, lancé la frase que los hizo temblar a ambos. Y mañana conoceréis una verdad aún más grande que unos simples resultados de laboratorio. Sergio se sobresaltó. ¿Qué quieres decir, Sofía? No hagas un drama. No respondí. Solo miré el reloj de la pared. Era casi por la tarde. Tenía que irme a casa. Pasé junto a ellos. Justo cuando estaba a unos pasos, mi móvil vibró. Una notificación de un correo electrónico del departamento legal de la clínica. Todos los documentos legales de la titularidad de las acciones están listos para ser presentados mañana por la mañana. Guardé el móvil sin reaccionar. Pero Sergio vio el brillo frío en mis ojos y su cuerpo se debilitó. Sabía que mañana no sería un buen día para él. En cuanto entré en el ascensor, la puerta se cerró lentamente. Y a través de la última rendija antes de cerrarse por completo,
Vi a Lorena sosteniendo su vientre mientras bajaba la cabeza. Sergio estaba de pie como alguien que ha perdido todo su futuro en una sola mañana. Mientras tanto, yo solo pensaba en una cosa. Mañana sería el día en que por fin verían quién era realmente la mujer a la que habían humillado llamándola estéril. Sofía, la doctora, la experta, la propietaria y alguien que nunca juega sucio. Simplemente deja que la verdad hable. Una verdad que apenas había comenzado a emerger esa mañana. El cielo sobre la clínica estaba despejado, casi transparente. Nada que ver con la atmósfera en mi pecho ni en la sala de juntas de la 8ª planta, que se preparaba para recibir una pequeña tormenta llamada Sergio. Llegué temprano, vistiendo una bata blanca, no para presumir, sino para mostrar mi verdadero yo. Por primera vez en años, no me escondía. Ya no era la esposa sencilla que no tenía nada. Isabel me recibió en la puerta de cristal de la sala de conferencias. ¿Está lista, doctora?, susurró. Sonreí levemente. Desde siempre. Ella asintió y me abrió la puerta. La sala de juntas estaba impecablemente preparada. Una larga mesa de madera oscura, filas de ordenadores portátiles, agua mineral y carpetas con el orden del día. Los accionistas ya estaban sentados. Varios médicos veteranos asintieron respetuosamente a mi paso. El asiento principal estaba en el centro. El asiento que nunca había ocupado oficialmente, pero que en realidad era el mío. Marcos ya estaba allí. Llevaba una camisa oscura y un traje formal. Su rostro parecía tranquilo pero agudo. Su mirada captó mis pasos y esbozó una leve sonrisa cálida. No de simpatía, sino de respeto. Hizo un pequeño gesto como diciendo: «Hoy, ocupa el lugar que te corresponde». Me senté en ese asiento principal, y por alguna razón, se sintió perfecto. Como un lugar que había estado esperando mi regreso durante mucho tiempo. Unos minutos después, la puerta se abrió. Sergio entró como alguien convocado a una entrevista de trabajo que anhelaba desesperadamente. Llevaba una camisa nueva, el pelo peinado y un perfume penetrante. Caminaba con confianza, incluso con arrogancia. No sabía que estaba entrando en un territorio que nunca había sido suyo. Me vio y su paso vaciló ligeramente. Pude ver cómo procesaba mi bata blanca, mi posición en la mesa, los directores que me asentían y la voz en su interior que empezaba a gritar que algo iba muy mal. Sofía dijo, intentando sonreír aunque su rostro estaba tenso. ¿Trabajas aquí? ¿En qué departamento? No respondí. Isabel se levantó y dio un golpecito al micrófono frente a ella. Bien, damos comienzo a la reunión. Para el nuevo miembro presente como invitado, permítanme presentar a los directivos principales de esta clínica. Sergio levantó la barbilla de inmediato, tratando de parecer seguro. Pensaba que iba a ser presentado como un socio comercial. En primer lugar, dijo Isabel con voz firme, sentada en el centro, la doctora Sofía Vega, especialista en ginecología y obstetricia, y experta en fertilidad. Accionista mayoritaria y una de las principales artífices de la fundación de la Clínica Materno-Infantil La Esperanza. Sergio se quedó petrificado. Oí cómo se le cortaba la respiración. Al instante siguiente, su rostro, que siempre había irradiado arrogancia, se quedó vacío, pálido. Marcos se limitó a mirarlo como quien ve un drama cuyo final ya había predicho desde el principio. Uno de los directores añadió: «Es la mejor especialista en fertilidad que tenemos. Sin su contribución, esta clínica no habría crecido como lo ha hecho». Sergio miró a su alrededor, como buscando una cámara oculta. Y luego volvió a mirarme. «Sofía, ¿qué es todo esto? Tú, eres doctora, especialista, accionista. Me has estado engañando durante años». Lo miré con indiferencia. No respondí con calma. «Nunca preguntaste. Y nunca sentí la necesidad de explicárselo a alguien que nunca quiso saber nada más allá de sí mismo». Sergio se sonrojó. «Pero vivías de forma sencilla. Ser sencilla no es lo mismo que no tener nada». Mi tono de voz era bajo, pero hizo que varias personas en la mesa contuvieran una pequeña sonrisa. Sergio se quedó en silencio. Completamente en silencio, como alguien que acaba de darse cuenta de que nunca conoció de verdad a la mujer con la que se casó. Isabel continuó la reunión como si el incidente de Sergio fuera solo una pequeña pausa. Primer punto del día: el desarrollo de una nueva sucursal, presentado por la doctora Vega y el señor Marcos. Pulsé un botón en la mesa. La gran pantalla del monitor se encendió. Apareció la presentación de apertura. El proyecto en el que había estado trabajando en secreto. Pero antes de que pudiera hablar, Sergio se levantó a la fuerza y dijo en voz alta: «Yo,
Quiero hablar. Soy un futuro socio de esta clínica. Fui invitado para una colaboración. Los directores se miraron entre sí. Marcos levantó una ceja. ¿Qué colaboración? Bueno, Sergio sonrió torpemente. Isabel mencionó antes una oportunidad de colaboración con seguros. Un representante de la clínica se puso en contacto conmigo. Isabel se levantó de nuevo. Disculpe. Señor Sergio, su tono era educado, pero con un límite firme. Quizás haya un malentendido. Efectivamente, lo invitamos, pero no para hablar de una colaboración. Sergio se quedó helado. Entonces, ¿para qué? La sala quedó en silencio. Isabel me miró, dándome una señal para ver si quería decirlo yo misma. Asentí lentamente. Suspiré y luego hablé. Has venido aquí para escuchar directamente que esta clínica no colaborará con alguien relacionado con escándalos, acoso verbal y una infidelidad que involucra a una paciente. Sergio se sobresaltó. ¿Qué quieres decir? Su voz se elevó. Lo miré directamente, sin ira. Precisamente, eso lo hizo parecer más pequeño. Sergio, tu infidelidad con una paciente externa no es solo un problema personal. Mancha el nombre de esta institución, y no permitiré que el nombre de esta clínica se use para mejorar la reputación de alguien que ni siquiera conoce la ética básica en una relación. Sergio miró a los directores. Su rostro era de pánico. Sintió que todos los ojos lo juzgaban. «Es una calumnia», gritó. «Solo la escucháis a ella. A mi exesposa, que es...». La palabra estuvo a punto de salir, pero la contuvo, dándose cuenta de que estaba en el lugar equivocado para hablar a la ligera. Marcos se inclinó un poco hacia adelante. Su voz era baja pero afilada. «Le sugiero que no vuelva a usar esa palabra. Ni aquí, ni delante de médicos que saben mucho más que usted». Sergio apretó los dientes, furioso pero incapaz de responder. Me recliné un poco, haciendo girar un bolígrafo entre mis dedos. Sergio, no fuiste invitado como un futuro socio. Fuiste invitado para que supieras que todas las puertas que creías que se abrirían para ti, ahora están cerradas. Sergio jadeó, sus ojos rojos de ira y vergüenza. No lo acepto. No es una cuestión de si lo acepta o no, intervino Isabel. Es una decisión de la institución. La reunión continuó. Sergio se quedó allí de pie como un extraño. No había silla para él. No había lugar para él. Ya no formaba parte de nada de lo que estaba sucediendo ese día. Y justo antes de que saliera de la sala, Marcos añadió una pequeña frase, en voz baja, pero que zumbó como un cuchillo. La próxima vez, respete primero a la mujer que subestima. Sergio se fue con paso vacilante. Pero yo sabía que esto era solo el comienzo de su destrucción. Simplemente miré la pantalla de la presentación, ocultando la tormenta en mi pecho. Sin arrogancia, sin presunción, solo calma, porque algo aún más grande estaba por llegar. La reunión era larga, pero la vida de Sergio era mucho más larga. Y hoy, acababa de cruzar una puerta que nunca más se abriría para él. La sala de juntas de la 8ª planta todavía estaba llena del sonido de papeles, el tecleo de los portátiles y las discusiones entre los directores. Pero para mí, esos sonidos parecían lejanos, eclipsados por una sola realidad. Sergio estaba de pie frente a la puerta con los ojos enrojecidos, la respiración agitada y una vergüenza que intentaba ocultar tras una fachada de fortaleza. Sin embargo, no había nada que pudiera esconder de las personas en esa sala. No hoy, no después de que la verdad que él mismo había rechazado durante años le explotara de repente en la cara. Cuando la reunión sobre la apertura de la nueva sucursal terminó, cerré la presentación y bebí un poco de agua. El ambiente era tranquilo, profesional y normal. Todo lo contrario al pánico que envolvía a Sergio. Él seguía de pie, temblando pero intentando parecer digno. Sofía, su voz era ronca. ¿Podemos hablar a solas? No me giré. Ordené mis carpetas, recogí mis papeles, y luego dije con calma, no hay nada de qué hablar. Sergio se adentró más en la sala. Pero tú... me has humillado delante de todos. ¿Qué te crees que soy, eh? Marcos, que había estado sentado a mi derecha, levantó la vista. Había un brillo frío en sus ojos. La mirada de un hombre que no teme enfrentarse a nadie. Señor Sergio, dijo educadamente pero marcando un límite. No es ético interrumpir una reunión interna. Estamos en un foro profesional, no en un drama familiar. Sergio se volvió hacia él con una mirada hostil. ¿Y tú quién eres para meterte? ¿Eh?
¿Su abogado? ¿Su novio? Un inversor de esta clínica, respondió Marcos con indiferencia. Y alguien que respeta a la doctora Vega como colega y como persona. La mirada de Sergio se apagó, acorralado por un hecho simple. En esa sala, nadie estaba de su lado. Isabel se levantó. Bien, dijo, interrumpiendo. Antes de pasar al siguiente punto, me gustaría comunicar la decisión de la Junta Directiva sobre el estatus del señor Sergio. Sergio se tensó. Toda la sala guardó silencio, expectante. Considerando los informes que hemos recibido sobre su relación con una paciente externa, el incidente de humillación hacia una de nuestras accionistas principales, así como el potencial conflicto de intereses, Isabel lo miró directamente. Toda forma de colaboración, propuesta o acceso a las instalaciones de la clínica, a su nombre queda permanentemente cancelada a partir de hoy. Sergio retrocedió un paso. No podéis hacer eso. Podemos. Interrumpió Isabel con firmeza. Y ya está decidido. Sergio se volvió hacia mí. Sus ojos ardían. Así que todo esto es obra tuya, ¿verdad? Me has hecho quedar mal a propósito. Has hecho que pierda oportunidades de negocio. Te estás vengando porque tú. Lo miré directamente, sin alterarme, sin gritar. Sin embargo, había una fuerza sutil en mi voz. Sergio, susurré. No necesito destruir nada. Lo has hecho tú solo. Todo lo que está pasando es consecuencia de tus elecciones. Su rostro se descompuso, sus labios temblaban. Pero yo... lo hice todo porque pensaba que tú... que solo eras una esposa normal y corriente. Que tú... Se detuvo. Su voz se quebró. Nunca me viste, respondí en voz baja. Ni siquiera cuando estaba contigo todos los días. Sergio tragó saliva. Sofía, podemos arreglarlo todo. Yo puedo. Podemos volver. Tú, todavía me quieres, ¿verdad? Lo miré. En un segundo, 1000 recuerdos danzaron en mi mente. Las noches que lloré en silencio. Los días en que me humilló por mi cuerpo. Sus palabras hirientes. La presencia de Lorena. El olor a perfume extraño en el cuello de su camisa. Y finalmente, la mañana en que se rió mientras yo sollozaba por otra prueba de embarazo negativa. Y supe la respuesta. No dije con claridad. Ni un poco. Sergio tembló. De repente, Lorena entró a toda prisa. No sé cómo logró llegar a la 8ª planta. Sergio. Tardas mucho. Yo. Se calló al ver a todo el mundo. Especialmente a mí en la mesa principal. Oí al doctor que había examinado a Lorena llamarla desde el pasillo. Señora Lorena. Han llegado los resultados de seguimiento. Tenemos que hablar sobre la bajada de hormonas. Y la posibilidad de... Lorena palideció al instante. Todos los directores guardaron silencio. Sergio miró a Lorena. Lorena miró a Sergio. El pánico oculto se convirtió en una ansiedad abrumadora. Me levanté, ajustándome la placa con mi nombre en el pecho. He terminado por hoy, dije. Continúen la reunión sin mí, Isabel. Los directores se levantaron ligeramente, en un gesto de sutil respeto. Marcos me miró y asintió, como diciendo, estoy de tu lado. Siempre. Caminé hacia la puerta. Justo cuando pasaba junto a Sergio, gritó una vez más. No puedes dejarme así, Sofía. Me detuve sin girarme. Si intentas difundir calumnias o atacar mi reputación, dije con calma. Tengo historiales médicos, registros y pruebas mucho más sólidas que tus palabras. El cuerpo de Sergio se debilitó. La palabra historiales médicos fue suficiente para romper lo que quedaba de su valentía. Seguí caminando. El ascensor se abrió. Marcos sostuvo la puerta antes de que yo entrara. Doctora, su voz era baja. Ha estado magnífica hoy. Lo miré. Había algo en su mirada. Sinceridad. No lástima. No compasión barata. Sino reconocimiento. Solo he dejado que lo que es correcto siga siéndolo, dije. La puerta del ascensor se cerró, y detrás de ella, supe una cosa. Hoy había cerrado la puerta a alguien que nunca me vio de verdad. Y mañana, el primer acto realmente comenzaría. El juicio, donde toda la verdad se mantendría en pie sin que nadie pudiera derribarla. El día del juicio llegó con un cielo nublado, como si hasta el cielo supiera que algo iba a derrumbarse hoy. Estaba de pie frente al edificio del juzgado con la ropa más neutral posible. Una camisa blanca lisa, una falda negra recta, el pelo recogido. Sin joyas, sin símbolos de poder. Vine como Sofía, la mujer que finalmente eligió defenderse a sí misma,
Sergio ya estaba en la entrada del juzgado, caminando de un lado a otro mientras sostenía una carpeta desgastada. Lorena estaba sentada en un banco cercano, con el rostro apagado, sin el maquillaje pesado que solía usar para presumir en las redes sociales. El vientre que ayer había exhibido con orgullo no parecía tan grande como afirmaba. Vi cómo se lo sujetaba, más como un hábito para ocultar la vergüenza que para proteger algo. Cuando me acerqué, Sergio gritó: «Sofía, todavía podemos arreglar esto de buenas maneras, ¿verdad?». No me detuve, no aceleré el paso, no lo ralenticé. Simplemente caminé directamente hacia la sala del tribunal. Detrás de mí, su voz volvió a llamar, más desesperada: «Sofía, ¿me oyes?». No me giré. La sala del tribunal era fría, con luces blancas y asientos duros, pero la tensión que llenaba el ambiente era mucho más penetrante que el aire acondicionado. El juez se sentó erguido. El secretario tecleaba rápidamente. A mi derecha, me senté con mi abogado del hospital, aunque en realidad no lo necesitaba. A la izquierda, Sergio se sentó inquieto, mientras que Lorena eligió un asiento en la parte de atrás, ocultando su rostro de las miradas. El juicio comenzó. El abogado de Sergio se adelantó con una confianza demasiado forzada. «Señoría», dijo, «mi cliente desea dejar claro que su matrimonio se rompió no por una infidelidad, sino porque la esposa no podía darle descendencia, era fría y estaba demasiado ocupada con sus propios asuntos». El juez me miró. Permanecí tranquila. El abogado de Sergio continuó: «También queremos solicitar que a mi cliente se le otorgue la mayor parte de los bienes gananciales, ya que fue él quien sostuvo económicamente el matrimonio». Casi sonreí. Llegó mi turno. Mi abogado se levantó con una carpeta llena de pruebas. Sin emociones, sin dramatismo. Solo hechos. «Señoría, tenemos varias pruebas relevantes. En primer lugar, con respecto a la afirmación de que mi clienta es estéril». Abrió la carpeta. Dentro estaban los resultados de laboratorio, los informes de ginecología, los registros hormonales, todo a mi nombre. Le entregó un fajo de papeles al juez. El juez leyó rápidamente. Sus cejas se levantaron ligeramente. «La siguiente prueba, y estos son los resultados del examen del señor Sergio, realizados en un centro médico hace unos meses. Resultados que demuestran que el factor de infertilidad estaba del lado del hombre». El abogado de Sergio se levantó de un salto, gritando: «Eso no es válido. Seguro que mi esposa me obligó». El juez golpeó el mazo una vez. «Silencio. Espere su turno». El silencio volvió a caer. Mi abogado continuó, con la voz todavía plana: «A continuación, pruebas de la comunicación de la infidelidad. Chats, grabaciones y fotografías de su cliente con una tercera persona, verificadas por el Departamento de Informática Forense de la clínica». La voz de Sergio se quebró. «Eso es mentira. Es solo». «Señor Sergio», dijo el juez, exasperado, «si no puede guardar silencio, lo haré desalojar de la sala». Sergio se quedó helado. Mi abogado cerró la última carpeta. «Y lo más relevante, señoría. Contamos con el testimonio del perito médico que examinó a ambas partes, el doctor Antonio Morales». El doctor Morales entró con su bata blanca, caminando con elegancia, como si la sala fuera el escenario de la verdad. Juró su cargo, se sentó y luego testificó con voz firme: «Los resultados de los exámenes que realicé a la señora Vega muestran una condición de fertilidad buena, mientras que los resultados del examen del señor Sergio muestran varios parámetros celulares bajos e inestables». Sergio bajó la cabeza, sus hombros subían y bajaban. Lorena se cubrió el rostro con las manos. El juez asintió, tomando notas. No había refutación posible contra los hechos médicos. Luego, llegó el momento de discutir las pruebas de la infidelidad. Se proyectaron los chats entre Sergio y Lorena. Se reprodujeron los mensajes de voz, las fotos de cenas, encuentros en un hotel de Toledo y las grabaciones telefónicas se escucharon con claridad. «Espera a que se rinda, Lore. La mitad de la pasta será mía. Después de eso, viviremos de lujo». La sala se congeló. El abogado de Sergio se cubrió la cara, avergonzado de que su propio cliente se hubiera delatado con las pruebas. Lorena temblaba. Y Sergio, el hombre que una vez me había humillado como una esposa inútil, estaba sentado como alguien esperando una sentencia de muerte. Lo miré. No con odio, sino sin sentir nada. La inmensidad de la verdad hacía que la venganza pareciera pequeña. Finalmente, el juez dictó sentencia, con pruebas claras de infidelidad, humillación repetida hacia la esposa y hechos médicos que lo corroboran.
El tribunal concede la demanda de divorcio de la parte demandante. Sergio cerró los ojos. Aún no había terminado. El derecho a los bienes gananciales se otorga mínimamente al marido, ya que es la parte culpable de la ruptura del matrimonio. Lorena se agarró las rodillas, su cuerpo temblaba. Y por último, cualquier reclamación sobre la infertilidad de la esposa se declara infundada, ya que los resultados médicos demuestran lo contrario. Sergio levantó la vista al techo, como si esperara ayuda divina. No la hubo. El juez golpeó el mazo. Se cierra la sesión. Me levanté, respirando hondo. No sentí alivio, sino como si acabara de soltar una pesada carga que había llevado en silencio durante mucho tiempo. Cuando salí de la sala, el viento de la tarde madrileña me golpeó la cara. El mundo parecía más brillante, más espacioso. Mi abogado se despidió. El doctor Morales me dio una palmada en el hombro y dijo brevemente: «Felicidades, doctora Vega. Hoy, la verdad ha estado del lado correcto». Asentí. Mis ojos se humedecieron por un momento, no por tristeza, sino por humanidad. En las escaleras exteriores del edificio, alguien esperaba. Marcos. Llevaba una camisa sencilla, sin un coche de lujo, sin tratar de llamar la atención. Simplemente me miraba de una manera en que Sergio nunca lo hizo en toda mi vida. Con respeto, no con un sentido de posesión. ¿Puedo invitarte a comer? Su voz era tranquila. Lo miré durante un largo rato. Acababa de darme cuenta de lo diferente que se sentía ser vista por alguien que no medía el valor de una mujer por su útero. Asentí lentamente. Claro. Marcos sonrió levemente. No me cogió de la mano. No exigió nada. Simplemente caminó a mi lado, como queriendo decir: no estás sola, pero sigues sin necesitar a nadie para mantenerte en pie. Detrás de nosotros, Sergio salió del edificio. Su rostro estaba vacío, sus pasos eran vacilantes. Lorena corría tras él, llorando, llamándolo por su nombre. Pero Sergio solo se quedó en las escaleras, mirándome desde lejos, sin ira, sin amenazas, sin culparme, simplemente, derrotado. Y por primera vez, no sentí que me hubieran dejado. Fui yo quien se fue, con mi dignidad intacta, la verdad en mi mano y una nueva vida esperando por delante. Unos meses después del juicio, mi vida se sentía como una habitación a la que le acababan de instalar una gran ventana. Luminosa, espaciosa y llena del aire fresco que nunca antes había podido entrar. Volví a trabajar con mi verdadera identidad, no como la esposa obligada a ser una sombra, sino como la doctora que se erigía sobre su conocimiento. Esa mañana entré en la clínica con paso firme. El nombre doctora, Sofía Vega. Especialista en ginecología y obstetricia, experta en fertilidad, volvía a figurar en el directorio de médicos. Las enfermeras me saludaban con respeto, no por mi cargo, sino porque sabían que siempre traté a cada paciente con la misma empatía que antes, incluso cuando mi propio corazón estaba lleno de heridas. Ahora, mi herida había sanado, solo quedaba la determinación. Ese día mi agenda estaba llena. Consultas de infertilidad, una cirugía menor, una reunión de departamento y luego la evaluación de un nuevo programa que estábamos creando. Este programa era mi sueño desde hacía mucho tiempo. Una clínica que educara a las parejas sobre la fertilidad, no solo a las mujeres, que siempre eran culpabilizadas. Acababa de terminar una consulta con una pareja joven cuando Isabel entró en mi despacho con una tablet. Vega dijo con voz suave: el programa de educación sobre fertilidad que usted creó está teniendo un éxito increíble. Muchos pacientes se sienten ayudados. Sonreí. No por orgullo propio, sino por las mujeres que se atrevían a venir en busca de respuestas, sin cargar ya con la condena social a solas. Gracias, Isabel, respondí. Sigamos así. Ella asintió y salió. Un momento después de que la puerta se cerrara, alguien llamó suavemente. Marcos. Entró con 2 cafés. He oído que no has tenido tiempo de desayunar, dijo con ligereza. Me reí un poco. ¿Tanto interés despierta mi horario de comidas en las reuniones? Dejó los 2 vasos en mi escritorio. No es interés, dijo con una leve sonrisa. Es más bien asegurarse de que alguien a quien admiro no se desmaye por olvidarse de comer. Me quedé en silencio un momento. Antes, una frase así habría sonado como una amenaza, porque Sergio siempre la usaba para envolver el control y la manipulación, pero con Marcos era diferente. No había presión, ni exigencias, ni un yo sé más que tú, solo una preocupación tranquila. Gracias, respondí finalmente.
Marcos se sentó un momento, observando la carpeta de presentación abierta en mi escritorio. La reunión de expansión de la clínica es la semana que viene. ¿Estás lista? Asentí. Lista. Esta vez, me presento como mi verdadero yo. Marcos me miró fijamente. Su mirada era serena. Eso es lo más increíble que has hecho, Sofía. Hubo un silencio que, extrañamente, fue cómodo. Antes de que pudiera decir algo más, volvieron a llamar a la puerta. La jefa de enfermeras entró con cara de pánico. Doctora, hay alguien que quiere verla en el vestíbulo. Fruncí el ceño. Un paciente. La enfermera negó lentamente con la cabeza. Su voz era un susurro. No, doctora. Pero es mejor que lo vea usted misma. Marcos y yo nos miramos. Fuimos al vestíbulo. A lo lejos, vi dos figuras de pie. Dos figuras que una vez consideraron que esta clínica no era mi lugar. Sergio y Lorena. Lorena. Frené el paso. No por miedo, sino por la sorpresa de que se atrevieran a venir después de todo lo que había pasado. Sergio se veía muy diferente. Su pelo estaba desordenado, su cara demacrada, sus ojos rojos como si no hubiera dormido. Ya no vestía camisas caras, solo una camiseta arrugada y una chaqueta gastada. A su lado, Lorena estaba de pie con el rostro vacío. Su vientre era plano. No había rastro de embarazo, ni un atisbo de victoria. Solo la sombra de alguien que ha perdido el rumbo. Cuando me vieron, Sergio se acercó unos pasos, pero se detuvo cuando Marcos se adelantó medio paso, interponiéndose entre nosotros, manteniendo la distancia sin tocarme. Sergio bajó la voz. Sofía, yo. Lo siento. Hubo una pausa. El ruido del vestíbulo pareció desvanecerse. Solo se oía la respiración temblorosa de Sergio. Me equivoqué. Fui un estúpido. No supe lo que tenía hasta que lo perdí todo. Lo miré, no con odio, sino con una distancia que ya era imposible de salvar. Lorena bajó la cabeza. Su voz se quebró. Sofía. Sobre el embarazo. Yo levanté una mano suavemente, deteniéndola. No necesitáis explicar nada. Ambos se sorprendieron. Ya he superado la fase en la que teníais el poder de hacerme daño, dije con voz suave pero firme. Ahora solo sois parte de mi pasado. Ni una herida, ni un enemigo. Solo el pasado. A Sergio se le escaparon las lágrimas. Las lágrimas de un hombre que por fin entendía lo que significaba perder algo que no se puede comprar con dinero, prestigio o manipulación. Continué. Esta vez de forma más neutra. Si habéis venido a buscar ayuda médica, por favor, registraos. Esta clínica atiende a todo el mundo sin distinciones. Sergio asintió rápidamente, como si esa fuera la última esperanza que le quedaba en la vida. Pero añadí una frase que los dejó helados. Si habéis venido a buscar lo que un día desechasteis, lo siento. Ya no soy la mujer que espera a ser valorada. Lorena rompió a sollozar. Sergio cerró los ojos. Sus hombros cayeron, derrotados. Me volví hacia la enfermera. Por favor, ayúdelos si quieren registrarse. Trátelos como a cualquier otro paciente. La enfermera asintió. Marcos y yo nos alejamos, pero antes de que la puerta del ascensor se cerrara, alcancé a ver a Sergio mirándome con los ojos vacíos, pero honestos, los ojos de alguien que acababa de darse cuenta de que no solo había perdido a su esposa, sino la oportunidad de ser una mejor persona. La puerta del ascensor se cerró. Marcos me miró. Estoy orgulloso de cómo los has enfrentado, dijo en voz baja. Sonreí levemente. Solo he elegido no volver a una herida que ya ha sanado. Mientras el ascensor subía, supe en mi corazón que mi vida se dirigía hacia el último capítulo. Un capítulo que ya no estaría teñido de humillación, manipulación y tristeza, sino de algo más cálido, más humano y más digno. Y detrás de todo eso, una realidad emergía lentamente. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para abrir una nueva puerta. No para nadie más, sino para mí misma. Había pasado un año desde que salí del juzgado con mi nombre de nuevo intacto. El mundo se sentía más lento, más claro, más respirable. Mi vida ya no se movía por el deseo de demostrar nada a nadie, sino por el simple hecho de querer avanzar por mí misma. Esa mañana, la sala de juntas de la 8ª planta estaba inundada por la luz del sol que se colaba por los grandes ventanales. Frente a mí, los directores de la clínica estaban sentados, mirando la pantalla de presentación que mostraba un título: Programa de Educación Integral sobre Fertilidad La Esperanza. El programa, que una vez fue solo un pequeño apunte en mi cuaderno, ahora
Era una unidad oficial de la clínica, con su propio equipo de médicos, consejeros y psicólogos. Su objetivo era simple pero ambicioso: enseñar a las parejas que los problemas de fertilidad no son culpa de la mujer, sino un viaje que debe entenderse juntos. Estaba de pie frente a la sala, ahora con una bata blanca nueva con mi nombre y título completos bordados en el lado izquierdo del pecho. La bata blanca que una vez guardé como un secreto, ahora la llevaba sin miedo a ser juzgada, sin miedo a ser considerada arrogante, sin necesidad de ocultar quién era en realidad. La reunión transcurrió sin problemas. Varios directores hicieron preguntas, y Marcos, que ahora era oficialmente socio comercial y mi compañero en la expansión de la clínica, intervenía ocasionalmente con una voz estable y llena de respeto. Trabajábamos como un equipo veterano, aunque nuestra relación apenas tenía un año. Cuando la reunión terminó, los directores salieron. Solo quedamos Marcos y yo en la sala, ahora silenciosa. Él se levantó, caminó lentamente hacia la ventana y miró la ciudad. Sofía dijo sin girarse: este programa va a cambiar la vida de muchas mujeres, de muchas parejas. Me acerqué y me puse a su lado. Ese siempre fue el objetivo. Marcos me miró. Y tú por fin estás en el lugar que siempre debió ser tuyo. Nuestras miradas se encontraron. Tranquilas, maduras, sin prisas. Sofía, su voz era más suave. Si algún día estás lista, me gustaría construir una vida contigo. Pero solo si estás lista. No te presionaré. Esa frase era sencilla, pero precisamente eso la hacía sentirla más sincera. Sin promesas grandilocuentes, sin coacción, sin la sombra de un "me necesitas", solo una oferta y un espacio para respirar. Sonreí levemente, bajando la vista por un momento. Aún no quiero precipitarme, respondí. Pero no cierro esa puerta. Marcos asintió, como si esa respuesta fuera más que suficiente. Y, por alguna razón, sentí el pecho ligero. Esa tarde, después de atender una cesárea de emergencia, salí del quirófano con un suspiro de alivio. Una joven madre que acababa de dar a luz me apretó la mano con fuerza. Tenía los ojos llorosos. Doctora, gracias. Creí que nunca sería madre, dijo en voz baja. Durante 2 años, la familia de mi marido me humilló. Me llamó estéril. Si no fuera por el nuevo programa de la clínica, probablemente me habría rendido. Le apreté la mano suavemente. No dejes que las palabras de otros se conviertan en tu sentencia, respondí. Lo que define tu vida es la verdad, no los rumores. Ella asintió, llorando de emoción. Le di una palmada en el hombro y salí. De camino al vestuario de los médicos, me detuve un momento en el pasillo. La luz de la tarde entraba por una gran ventana, reflejando el logotipo de la clínica en la pared. La esperanza. Me quedé allí, mirando el logotipo durante un largo rato, hasta que la sombra de mi pasado apareció con claridad. El día en que Lorena me señaló y dijo: una mujer estéril como tú no merece estar en una clínica materno-infantil. Esa ironía ahora se sentía como una suave brisa que pasaba sin tocarme. Me toqué el pecho, justo encima del nombre bordado en mi bata blanca. No solo merecía estar aquí. Yo construí este lugar. Yo era la que daba esperanza a miles de mujeres cada año. Yo era la que entendía su dolor y su trauma, porque yo misma lo había vivido, y me había convertido en la prueba de que las humillaciones no son un destino, que las heridas pueden sanar, que una mujer culpada no significa que esté derrotada. Seguí caminando, hacia una nueva vida, hacia una nueva esperanza. Unas semanas después, en un evento interno de la clínica, Marcos estaba a mi lado. Me miraba como alguien que ve un futuro que quiere proteger, no poseer. Cuando el evento estaba a punto de terminar, susurró en voz baja: Sofía, si algún día quieres empezar un nuevo capítulo, yo estaré aquí. Me giré, mirando su rostro tranquilo. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo de responder. Lo sé, dije. Y quizás yo también esté lista para escribir ese capítulo contigo. Marcos sonrió, una sonrisa cálida, que no quemaba. Una sonrisa que nunca antes había recibido de nadie. Esa noche, volví a casa con el corazón en paz. No porque hubiera un nuevo hombre en mi vida, no porque mi pasado hubiera desaparecido, sino porque estaba de pie sobre mis propios pies, más fuerte que nunca. Y de ser una mujer que una vez fue humillada como estéril, ahora me había convertido en alguien que traía vida, esperanza y valentía a tantas otras mujeres. Ya no era la víctima de mi antigua historia. Era la autora de la nueva. Y esa historia apenas acababa de comenzar.